Esto es la continuación de la clase 12 y 13, en la que en la última clase vimos cómo calcular la intensidad nominal del interruptor magnético. Aquí en la clase 14 vamos a analizar esta gráfica de curvas. El disparo por sobrecarga es la característica térmica del tiempo inverso o de tiempo dependiente, y el disparo por cortocircuito sin retardo intencionado, caracterizado por las corrientes de disparo instantáneo y SUPELME, también denominados de característica magnética o de tiempo independiente. Como vemos, cada uno de estos está separado por la zona roja, zona de disparo térmico, y la zona verde, zona de disparo magnético o instantáneo. Y hay una zona que va cambiando de color donde se fusionan tanto el disparo térmico como el disparo magnético. ¿Y cómo funciona esta gráfica? Bueno, vemos que en el eje vertical están los segundos y en el eje horizontal están las intensidades. Muy bien, si tenemos un interruptor magnetotérmico de intensidad nominal de 10 amperios, lo tenemos que multiplicar por el valor del eje de las X. Vamos a poner un ejemplo para que se vea más claro. Tenemos un magnetotérmico de intensidad nominal 10 amperios. ¿Qué ocurre cuando pasan 70 amperios por ese interruptor magnético? Bueno, como vemos en la gráfica, podría saltar desde los 0,01 segundo hasta los 5 segundos. Vamos a calcularlo ahora de otra manera. Vamos a calcular qué ocurre cuando pasan 112 amperios por un interruptor magnetotérmico de intensidad nominal de 16 amperios. ¿De acuerdo? Pues entonces dividimos los 112 por 16 y nos da 7. Bueno, pues vemos que es exactamente lo mismo. El interruptor magnetotérmico de 16 amperios saltaría entre los 0,01 segundo y los 5 segundos. Espero que haya quedado esto claro. Como podemos ver en la gráfica, la zona de disparo magnético, la zona verde, nos asegura un disparo instantáneo. Como ya hemos explicado en el vídeo anterior, en un magnetotérmico curva C, I sub M de intensidad magnética es igual a de 5 a 10 su intensidad nominal. Entonces, en un interruptor magnético de 20 amperios, cuando pasan más de 200 amperios, nos aseguramos un disparo instantáneo. Como vemos en esta gráfica, en un interruptor magnetotérmico de curva C y de 10 amperios de intensidad nominal, el salto de los 5 segundos lo puede dar en un rango entre 27 y 70 amperios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular sobre 70 amperios, que es la intensidad máxima de ese rango dado. Y vamos a ver qué ocurre si el cable puede soportarlo o no puede soportarlo. Vamos a hacer un cálculo. Bueno, pues de esta fórmula despejamos la intensidad y tenemos que la intensidad es igual a la constante K multiplicado por la sección y dividido por la raíz cuadrada del tiempo en segundos. En este caso vamos a convertirlo en 5 segundos.
Recordemos que la constante K está en una gráfica que dependerá de la naturaleza del cobre y de su aislamiento. En este caso vale 115. Por lo tanto, la intensidad en un cable de 16 milímetros cuadrados y 5 segundos será igual a 822,9 amperios. Esta es la intensidad a la que a partir de ahí empezará a fallar el aislamiento. En el momento que pasen 822,9 amperios durante más de 5 segundos, ese aislamiento empezará a fallar. Pero si el cable fuera de 1,5 milímetros cuadrados, ¿qué es lo que soportaría? Como vemos, el magneto térmico no dejará pasar durante 5 segundos más de 70 amperios. Esto es mucho menor de los 822,9 amperios que soportaría el cable de 16 milímetros cuadrados. Como vemos, se cumplen las siguientes igualdades. Intensidad al cuadrado por el tiempo del interruptor automático es menor o igual a la intensidad al cuadrado por el tiempo del cable. Y la intensidad al cuadrado por el tiempo del cable es igual a la constante K al cuadrado por la sección al cuadrado. Si realizáis los cálculos veréis que se cumplen las igualdades. En el vídeo anterior ya calculamos la intensidad de cortocircuito máxima que nos dio 4.268,8 amperios. Esta es la intensidad de cortocircuito en el propio cuadro. Y la intensidad de cortocircuito es la intensidad máxima que pasarían por los cables fase y neutro si estos dos se juntaran. Esto depende de la naturaleza del cable, de su sección, del tipo de transformador, de la distancia del transformador al cuadro, en fin, de una serie de circunstancias y datos que no tenemos. Entonces emplearemos una serie de fórmulas para calcular ahora, en este caso, la intensidad de cortocircuito mínima. La intensidad de cortocircuito mínima es la intensidad de cortocircuito que tenemos al final de la línea, en el propio enchufe. Es decir, si al final de la línea, al final de los 18 metros, el cable de fase y neutro de 1,5 milímetros cuadrados se juntaran, ¿qué intensidad máxima pasarían por él? La resistencia del circuito del motor es igual a la resistividad por la longitud dividido por sección y la multiplicamos por 2. Esto nos da igual a 0,414 ohmios. La intensidad de cortocircuito mínima pues serán los 0,8 multiplicado por la tensión, 230, más la resistencia total existente entre la resistencia calculada en la intensidad de cortocircuito máxima y la actual, que serían los 0,0431 más 0,414, y esto nos da una intensidad de cortocircuito mínima de 402,7 amperios. Entonces se tiene que cumplir uno de los requisitos existentes en la ITC-BT 22, que es la intensidad de cortocircuito mínima ha de ser mayor a la intensidad magnética. La intensidad de cortocircuito mínima es igual a 402,7 amperios y la I sub m, la intensidad magnética, es igual a 10 multiplicado por la intensidad nominal de ese magneto térmico, en este caso de 10 amperios. Entonces I sub m es igual a 100 amperios, por lo cual se cumple. Ahora, para que un magneto térmico funcione correctamente, nos tenemos que fijar en esta tabla. Vemos
que para un magneto térmico de intensidad nominal 10 amperios y curva C, su I sub A es de 100 amperios. Esto significa que la intensidad de cortocircuito al final de esa línea tiene que superar esos 100 amperios. Pero esta gráfica también nos muestra los valores máximos permitidos de impedancia de línea. Es decir, que al final de esa línea, de esos 18 metros, la impedancia no tiene que superar los 2,2 o yo he calculado 2,3 ohmios para asegurarnos un correcto funcionamiento del magneto térmico. Estos 2,3 ohmios sale de dividir los 230 voltios que tenemos entre fase y neutro por el valor de I sub A. Recordaros también que la impedancia tiene un valor real, que es la resistencia, y un valor imaginario, que no podemos calcular. Lo suyo sería realizar la medición con un multifunción, ya que ha de tener tensión la línea para poderla medir. Esto ya está explicado en vídeos anteriores. Ahora, volviendo a la instrucción 25, en la tabla B nos dice que el valor de la longitud máxima del cable para una caída de tensión del 3% y una temperatura del conductor de 40 grados y un factor de potencia igual a 1 es igual a 27 metros. Si no sabéis de dónde salen estos datos, me lo podéis preguntar y haré un vídeo al respecto, porque no es difícil. Por lo tanto, 27 metros sería la longitud máxima permitida para respetar ese 3% de caída de tensión. Pero, ¿qué longitud del circuito como máximo garantiza que el correcto funcionamiento del interruptor automático? Bueno, esta longitud depende de la siguiente fórmula que vemos aquí. Los 0,8 multiplicado por 230, que es la tensión, por 1,5, que son los milímetros cuadrados del circuito, por 38,89, que es la conductividad a 145 grados centígrados, dividido por 100, que es I sub m, y esto multiplicado por 1 dividido 1 más m. M, como es la diferencia entre la sección de la fase y el neutro, estos son de la misma sección, m es igual a 1, por lo tanto la longitud nos daría 53,6 metros. Como vemos, la longitud por caída de tensión es más restrictiva que la de cortocircuito en este caso. Por lo tanto, no habría ningún problema, ya que nuestra longitud de nuestro circuito es de 18 metros, cumple los dos requisitos. Bueno, espero que este último vídeo y sobre todo esta última parte haya quedado más o menos claro, y si tenéis alguna duda o queréis que explique algo mejor, me lo hacéis llegar por los comentarios de los vídeos, ya que no he tenido mucho tiempo para desarrollar muy bien este vídeo y ha quedado un poco, bueno, he hecho lo mejor que he podido. En la imagen de la izquierda vemos un magneto térmico que tiene los dos polos protegidos, tanto en la fase como en el neutro. En la imagen de la derecha, un DPN que solamente tiene protegida la fase. Bien, ¿podemos emplear los dos, cualquiera de los dos? ¿O tenemos que tener los dos polos protegidos? Pues en la tabla 1 del ITCBT 22 nos lo indica en un esquema TT monofásico, fase y neutro. Estamos obligados a proteger la fase.
pero no el neutro. Si fuera un sistema bifásico, vemos que dependerá de si tenemos protección diferencial o no. Por ejemplo, en un esquema TNS, donde no hay diferencial, sí que estamos obligados a proteger tanto la fase como la otra fase, es decir, las dos fases. Ahora sí, me despido, muchas gracias por ver el vídeo. Hasta el siguiente.